Hola, bienvenidos a un nuevo video de cómo realizarlo o how to. En esta oportunidad les mostraremos cómo construir el modelo de fluidos para un proceso de inyección de polímeros para el simulador térmico y químico STARS, utilizando la interfaz de nuestro preprocesador Builder. Para mostrar paso a paso cómo construir este modelo de fluidos, utilizaremos un modelo de STAR previamente construido, el cual arrastraremos al icono de Builder. Este modelo de simulación es un submodelo de un yacimiento que inicialmente consta de dos fases, la fase acuosa y la fase oleica. Esta última caracterizada a través de los diferentes componentes desde el CO2 hasta el C36+. Para iniciar la construcción del modelo de fluidos para el proceso de inyección de polímeros, debemos ir a la sección Components y seleccionar la opción de Process Wizard, el cual les permitirá generar los keywords o palabras claves necesarias para la implementación de dicho proceso. El primer paso de este asistente es seleccionar el tipo de procesos que deseamos evaluar. Seleccionaremos la cuarta opción, Alkaline, Surfactant, Foam and Polymer Injection. Como observarán, se despliega una pequeña descripción general para este tipo de procesos, específicamente la interacción de los fluidos. Pasemos al segundo paso de este asistente, en el que se requiere seleccionar el tipo de proceso, Polymer Flow, el cual agregará un componente adicional al modelo de simulación si así se requiere. En este paso debemos seleccionar las diferentes opciones que nosotros necesitamos evaluar en este tipo de procesos. Si todas las opciones son desactivadas, aún es posible generar el modelo de fluidos para la inyección de polímero. Sin embargo, se generará un modelo en el que se incluye únicamente los cambios de concentración del polímero y, si se desea, los cambios de viscosidad con la velocidad en un paso posterior. En esta oportunidad activaremos todas las opciones para tomar en cuenta todos los efectos disponibles y explicar cada uno de estos, iniciando con el efecto de la salinidad sobre la viscosidad del polímero, la cual requiere que ingresemos la salinidad del agua de formación, la cual será establecida en 50.000 partes por millón. La segunda opción a activar será la absorción del polímero en la superficie de la roca. Al activar esta opción se despliegan dos subopciones. La primera de ellas es hacer la absorción del polímero dependiente de la salinidad, la cual estaremos activando. Debe tomar en cuenta que esta opción es independiente del efecto de la salinidad sobre la viscosidad. Es decir, activar una opción u otra no implica activar a la otra. La segunda subopción desplegada es la reducción de la saturación residual del petróleo debido a la absorción de polímero. Por lo general, en este tipo de procesos de inyección de polímero, la reducción del endpoint de la saturación residual del petróleo en las curvas de permeabilidad relativa posterior a la inyección de agua no había sido considerada. Sin embargo, esta afirmación se ha investigado típicamente en inyecciones de recuperación terciaria a escala de laboratorio, es decir, se ha inyectado polímero después de un largo proceso de inyección de agua. Y si bien los resultados de la literatura son dispersos cuando se trata de identificar un impacto significativo y reproducible, en los simuladores de CMG es posible activar este efecto, ya sea que la reducción de la saturación residual de petróleo se deba a la absorción del polímero en la superficie de la roca y al cambio de mojabilidad de la misma, o al comportamiento viscoelástico de algunos polímeros. Si activamos la primera opción, se generarán los keywords para la interpolación de curvas de permeabilidad relativa dependientes de una fracción de la máxima absorción disponible, es decir, 20 o 80% de dicha absorción. Por el contrario, si activamos la segunda opción, la interpolación de curvas de permeabilidad relativa dependerá directamente de la concentración del polímero en cada una de las celdas del modelo de simulación. En ambos casos, se generarán múltiples curvas de permeabilidad relativa en cada paso de tiempo, lo cual permitirá simular la recuperación adicional observada tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo después de un proceso de inyección de agua. En este ejercicio estaremos activando la opción dependiente del comportamiento viscoelástico del polímero. Una particularidad que posee el simulador STAR es la de modificar la movilidad de los componentes acuosos en la simulación a través de un multiplicador. Así, la siguiente opción disponible en este paso es la de restringir el flujo del polímero a los espacios porosos más pequeños, lo cual simularía la restricción de las grandes moléculas del polímero a fluir en los espacios porosos reducidos y de menor permeabilidad. Al activar esta opción se requiere asignar la permeabilidad por debajo de la cual el polímero no podrá fluir, así como el valor de restricción al flujo. Los valores sugeridos indican que la movilidad del polímero será de 0 en aquellas zonas con permeabilidades menores a 1 milidarcy. Por el contrario, se utilizará un multiplicador de 1 en aquellas zonas con mayor permeabilidad. Al utilizar esta opción disponible en STARS, también es posible modificar la movilidad del resto de los componentes acuosos. A menudo, los fluidos inyectados tienen mayor movilidad que los fluidos in situ, ya que los fluidos inyectados tienden a viajar a través de los poros más grandes.
Para simular esta condición y acelerar la irrupción del fluido en los pozos productores, podemos activar la opción de utilizar dos tipos de agua. Una para el yacimiento, la cual tendrá un factor de restricción de 0, y una para la inyección, la cual tendrá un multiplicador predeterminado de 1. Sin embargo, es posible ingresar valores mayores a 1 y se consideraría como un parámetro de ajuste histórico para el proceso de inyección, por lo cual en este ejercicio no lo activaremos. Finalmente activaremos la degradación del polímero, la cual requiere ingresar el tiempo de vida medio del polímero, que permitirá calcular el factor de frecuencia de una reacción de primer orden. Este valor es dependiente del tipo de polímero y puede ser obtenido de datos de laboratorio. Para este ejercicio dejaremos el valor sugerido por el asistente de procesos. Pasemos al tercer paso del asistente, donde se debe seleccionar los componentes que conformarán el fluido de inyección. Note que si estos componentes no existen dentro del modelo de simulación, el Process Wizard los creará. Pasemos al cuarto paso del asistente, donde una vez activada la interpolación de curvas de permeabilidad relativa, es necesario ingresar el número de set de curvas que serán utilizadas. En este ejercicio estaremos utilizando dos curvas, la primera para el desplazamiento agua-petróleo y la segunda para el desplazamiento con polímeros. La segunda curva se utilizará para modificar la movilidad de la fase acuosa durante el desplazamiento con el polímero, con un nuevo valor del endpoint de la saturación residual de petróleo e incluso el de la permeabilidad relativa al agua si así se desea. Estos nuevos endpoints se calcularán a partir de las relaciones que se asignan. Por ejemplo, de manera predeterminada la relación es de 0.8, lo cual indica una reducción del 20% del valor actual de la saturación residual de petróleo. Es decir, que sin un proceso de desplazamiento agua-petróleo, la saturación residual de petróleo es del 40%. Para un proceso de desplazamiento con polímero, este valor reducirá a 32%. Pasemos al quinto paso del asistente, en el que se debe seleccionar la región donde se desea aplicar el proceso de inyección de polímero y por ende la interpolación de curvas de permeabilidad relativa. En este caso estaremos seleccionando las regiones disponibles en el modelo de simulación. Pasemos al sexto paso, en el que podemos visualizar una serie de datos predeterminados recolectados de la literatura, que nos permiten generar un modelo en el que podemos evaluar el proceso si no disponemos de datos de laboratorio al momento de realizar nuestro estudio. Note en este primer formato la posibilidad de ingresar los valores de viscosidad versus concentración de polímero. Sin embargo, al haber activado el efecto de la salinidad sobre la viscosidad del polímero, se crea la primera casilla en la que debemos ingresar los valores de salinidad para la fase de inyección y los valores de salinidad para el agua de formación, los cuales serán establecidos en 35.000 y 50.000 partes por millón. Note que se crearán tantas columnas como tantos valores de salinidad podamos ingresar. El formato para ingresar estos valores cambiará al tomar en cuenta el efecto de velocidad sobre la viscosidad del polímero. Esta opción es importante ya que permite simular la reducción de viscosidad del polímero en la cercanía de los pozos, principalmente en la de los pozos inyectores, donde se presentan las altas tasas de corte que se generan durante la inyección, permitiéndose así la inyectividad de este tipo de fluido. Por el contrario, en la lejanía de los pozos las velocidades tienden a ser menores, lo que le permite al polímero recobrar su viscosidad y mejorar el desplazamiento. Tome en cuenta que para ingresar este efecto es posible ingresar directamente los valores de tasa de corte provenientes del laboratorio o los valores de velocidad de Darcy calculados. En este ejercicio estaremos utilizando los valores de velocidad de Darcy. Aparecerá un comentario mostrando los valores de velocidad utilizados para calcular los coeficientes de la regla de mezcla y los de la correlación de salinidad. Aceptemos este mensaje. Note ahora que el formato para ingresar los datos de concentración del polímero han pasado de estar en forma de columna a estar en fila, y los valores de concentración deben ingresarse en el campo sugerido, de manera espaciada. Los valores de velocidad se van a ingresar en la primera columna y los valores de viscosidad en el resto de las columnas, a las diferentes concentraciones de polímero y salinidad. Para ingresar los valores de viscosidad a la segunda salinidad, debemos cambiar esta en la parte superior de la ventana. Note que a través del Process Wizard es posible utilizar la opción de Well Share. Esta opción permite modelar con precisión el flujo de polímeros en el pozo al tomarse en consideración los efectos de velocidad o shear rate para el cálculo de las ecuaciones de flujo radial. El gráfico y las variables de los ejes pueden cambiarse para visualizar los diferentes datos ingresados. Por ejemplo, en el eje Z podemos cambiar por salinidad, velocidad, una combinación de velocidad y salinidad y temperatura. En este momento cambiaremos a velocidad. También es posible visualizar la velocidad en el eje X y visualizamos el gráfico de viscosidad versus velocidad en el que podemos observar el comportamiento newtoniano del polímero a bajas velocidades y el comportamiento no newtoniano del polímero a altas velocidades,
con la reducción de dicha viscosidad. También es posible visualizar el gráfico de viscosidad versus salinidad al cambiar la variable en el eje X. Debido a que el simulador utiliza correlaciones para implementar los cambios de viscosidad con composición, velocidad y salinidad, es necesario calcular los coeficientes de cada una de estas correlaciones para ajustar lo mejor posible los datos del laboratorio. Sin embargo, el Process Wizard dispone de dos opciones adicionales para realizar estos cálculos de manera automática. La primera opción es Match with Shear and Nonlinear Viscosity, para los efectos de viscosidad versus composición y velocidad, la cual activa a su vez dos subopciones: Polymer Injection Used for Matching, en la que se recomienda utilizar como valor máximo de concentración el valor de la inyección, y Curve Used to Calculate Nonlinear Viscosity, en la cual se debe seleccionar la velocidad y la salinidad para calcular los coeficientes de la regla de mezcla no lineal. La segunda opción es Match Salinity Coefficients, la cual activa la subopción Velocity Used to Calculate Salinity Slope and Plops. Si esta última opción no se activa, debemos ingresar los coeficientes para la correlación de salinidad de manera manual. Sin embargo, es recomendable activar esta opción y permitir que el Process Wizard calcule los coeficientes que mejor ajusten a los datos del laboratorio. Por lo general, el mejor ajuste se obtiene a la menor velocidad. La última opción adicional disponible en este paso es la de poder incluir el efecto de volumen poroso accesible para propósitos del gráfico. Con este cambio, podremos visualizar el comportamiento real del polímero en el medio poroso, en el que las moléculas de gran tamaño del polímero no podrán fluir a través de los espacios porosos más pequeños, y el volumen poroso inaccesible será ocupado por agua que no contiene polímero. Y aunque se encuentra en equilibrio con la solución de polímero, esto permite que los cambios de concentración de polímero se propaguen a través del medio poroso rápidamente, generando una reducción de viscosidad que podemos observar en el gráfico. Las propiedades del gráfico también pueden cambiarse. Para visualizar los diferentes valores ingresados, podemos cambiar los valores mínimos y máximos de los ejes, incluso la escala logarítmica y lineal, para una mejor visualización de los datos ingresados. Pasemos al séptimo paso, en el que es posible ingresar los datos de absorción del polímero. De manera predeterminada se encuentra el valor de la densidad de roca para tres tipos de rocas diferentes. En este ejercicio estaremos utilizando 2,65 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, si este valor es diferente al valor de densidad de nuestra muestra de roca, pues directamente podemos ingresar el valor de laboratorio. En este paso es necesario asignar los diferentes valores de salinidad para la dependencia sobre la absorción del polímero. Utilizaremos los mismos valores que hemos venido asignando en los datos, 35.000 y 50.000 partes por millón. Adicionalmente, es posible ingresar el factor de resistencia residual del polímero, el cual será utilizado para modificar la movilidad de la fase acuosa. También es posible ingresar la fracción de volumen poroso al cual pueden acceder las grandes moléculas del polímero. Debemos ingresar un valor de porosidad de referencia. Esta porosidad es la porosidad de la muestra de núcleo que fue utilizada en los datos del laboratorio y es utilizada para convertir las unidades de absorción provenientes del laboratorio de miligramos por cada 100 gramos de roca o de masas de roca a volumen poroso. En este paso también es necesario ingresar el valor de absorción versus concentración de polímero a las diferentes salinidades. Para tomar en cuenta un incremento de la absorción del polímero debido a la salinidad, debemos ajustar el valor intermedio. Continuamos al octavo y último paso, donde se deben especificar las concentraciones de inyección como 0.075% en peso para el polímero y 35.000 partes por millón para la salinidad. También es necesario indicar los pozos de inyección y las fechas donde se desea aplicar dicho proceso. Finalmente hacemos clic en Finish y observaremos el comentario con la conversión de los datos de concentración a fracciones molares, ya sea para el componente acuoso, el componente polímero o el componente de salinidad. Al aceptar este mensaje habremos completado la creación del modelo de fluidos para el proceso de inyección de polímeros en STARS. Una manera rápida de verificar los cambios realizados es ir a la sección Components y seleccionar Agregar y editar componentes. En esta ventana podemos visualizar la creación de los dos componentes, Polymer and Sodium Chloride. También es posible ir a la sección y seleccionar Display Dataset for Section para visualizar los cambios realizados en esta sección, iniciando con la creación de los componentes Polymer and Sodium Chloride. Los pesos moleculares correspondientes a estos componentes
la tabla de viscosidad para el polímero, en el que se observa un valor de 10 centipoes a una temperatura de 112 grados Fahrenheit, la regla de mezcla para el polímero, el factor modificador de movilidad del componente polímero, en el cual hemos especificado un multiplicador de 0 para las zonas con permeabilidades menores a 1 milidarcy y automáticamente un multiplicador de 1 para aquellas zonas con permeabilidades en las que el polímero podrá fluir. El siguiente cambio que visualizaremos será la tabla de viscosidad versus velocidad. Posteriormente tenemos los coeficientes de la correlación de salinidad con una pendiente de menos 0,29. Tenemos la reacción de primer orden y el factor de frecuencia para la degradación del polímero en el tiempo. Los datos de absorción e interpolación de curvas de permeabilidad relativa se pueden visualizar en la sección Rock Fluid. En esta sección podemos seleccionar Diagnostic Plots para visualizar las diferentes curvas que vamos a utilizar durante el proceso. El primer SEC para el desplazamiento agua-petróleo y el segundo SEC para el desplazamiento con polímero. El último paso que nos queda realizar es salvar el modelo con un nuevo nombre para tomar en cuenta los valores ingresados. Al aceptar este mensaje habremos completado la creación del modelo de fluidos para el proceso de inyección de polímeros en el simulador STARS. Muchas gracias.